Bienvenidos a estos ambonios en los que nos encontramos tratando de encontrar caminos para pensar, un poco entender lo que somos, esto que estamos siendo como sujetos, como sociedad, como individuos en el marco de tantas contingencias. La invitación que hoy les propuse tiene que ver con pensar un poco el trabajo social como ejercicio disciplinar, o la práctica del mismo, y lo hice a partir de una expresión, o más bien dos expresiones un poco desafiantes. La primera plantea el trabajo social como un cuento, érase una vez el trabajo social, y en la segunda una idea formidable que quiso ser, pero creo que es importante pensar hoy, a la luz de esta contingencia, bueno, en realidad hace mucho tiempo que se le deben reflexiones serias al trabajo social y que se vuelven necesarias. El trabajo social se plantea como un ejercicio en términos ideales muy bonito, muy bonito. Pero es simplemente en términos ideales, en la vida real es otra cosa. Y habría que pensar qué es eso que llamamos trabajo social o que intentan vendernos o venderles a los estudiantes en las diferentes escuelas y programas de trabajo social o programas semejantes, porque se trata también de pensar eso. Vamos a ver que la práctica profesional no dista mucho de otras tantas en términos del ideal. A mí me parece interesante cómo el trabajo social, tanto como la historia, por ejemplo, han logrado trascender en el tiempo con un nivel de importancia tremendo en los imaginarios, pero que en la vida práctica, en la vida operativa, no resulta como correspondiente con la realidad lo que uno está viendo en las facultades, en las escuelas y en la propia práctica profesional. Claro, la historia, por ejemplo, desde el mismo Heródoto, era muy interesante ver cómo daba cuenta de una preocupación por explicarse como sociedad, por destacar, por reivindicar, por trazar de alguna manera senderos ideales, eh, y seguramente a la par el trabajo social tenía como el mismo esquema con otros nombres, ¿cierto? Mucho más adelante lo llamarían caridad, ayudar al prójimo, colaboración, solidaridad. Y ambos ejercicios profesionales, hoy la historia y el trabajo social, tienen el mismo, como el mismo momento de crisis en el que uno tendría que preguntarse si en verdad ese imaginario que se tiene, y bueno, y la práctica misma, operativa, sirven para algo. Eh, yo no tengo ningún problema en aceptar argumentos, ¿cierto? Pero tampoco tengo por qué ser ciego frente a lo que está sucediendo. Vamos a ver, una sociedad como la nuestra, que niega su propia historia, que se avergüenza de su propia historia, que la desconoce, que la colorea, que la está disfrazando para tratar de reconocerse no en lo que es, sino en lo que no es, tiene una crisis de historia. Y allí, por ejemplo, los departamentos de historia, las escuelas de historia, los institutos de historia tendrían mucho que decir, ¿cierto? Bueno, ¿cuál es el ejercicio como historiadores que estamos cumpliendo hoy? ¿Cuál es nuestra tarea como historiadores? ¿Cuál es el objetivo realmente de la historia hoy? Por supuesto que cambian cosas, que cambian esquemas, que cambian posibilidades, pero ¿cuál es el esquema de la historia hoy? ¿Cuál es la posibilidad que tenemos de entendernos desde la disciplina? Otro tanto sucede con el trabajo social. ¿Cierto? A mí me gusta mucho pensar cómo esa área específica de saber del trabajo social resulta de una tragedia tremenda como la Segunda Guerra Mundial,
fortalecida. Se fortalece, hay una preocupación tremenda en Europa por desarrollar estrategias que hagan posible construir senderos para que las sociedades vivan mejor, para que estemos más cómodos, para que nos reconozcamos, para que nos aceptemos, para que nos podamos incluir. Y allí hay una cosa bellísima respecto del trabajo social. Pero tendríamos que también hacer la pregunta por qué pasa en América Latina en relación con el trabajo social. A mí me inquieta, porque tengo la convicción de que el trabajo social solo puede funcionar en sociedades que logran aceptarse a sí mismas, que logran asumirse y que logran reconocerse. No hay otra manera. Es decir, yo solo puedo pretender trazar senderos de mejoría en las formas de estar con el otro en la medida en que me reconozco, en que sé cuáles son mis posibilidades, en que cuáles son mis expectativas, cuáles son mis propios recursos, ¿cierto? Hay una frase muy bonita que la utilizaba Stanislao Zuleta, y es que uno tiene buena memoria para las cosas que hace con pasión, con atención y con compromiso. Y creo que el trabajo social aplica perfectamente tanto como la historia de eso. Cuando uno logra hacer las cosas, cuando uno logra ejercer con pasión, con dedicación y con compromiso, la tarea que uno hace se va volviendo imprescindible para los demás. Pero entonces, ¿qué pasa aquí? Hay, en el caso particular de una ciudad como Medellín, por ejemplo, se pasa de una escuela de trabajo social a 7 en poco menos de 20 años. Y la pregunta tendría que hacérsela uno. Bueno, ¿qué es lo que están viendo en el entorno, en el contexto, para que ese trabajo social se lleve a las universidades, se masifique y se vuelva una cosa, digámoslo así, de moda, como en algún momento fue la antropología o el derecho o la medicina o las ingenierías, que se volvieron de una alta demanda? ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa en esa sociedad? ¿Qué es lo que estamos viendo que se vuelven tantas facultades, tantos departamentos de trabajo social? Hay un reconocimiento. Mi inquietud lo he planteado en las aulas y en distintos foros académicos a los que he tenido la oportunidad de asistir, es que no se necesita el trabajo social como está pensado. Y no se necesita por una cosa simple, porque para resolver la existencia disciplinar se necesitarían unas condiciones sociales de existencia que fueran válidas, que fueran legítimas. Y el trabajo social funciona en el marco de una sociedad que se piensa como tal, como sociedad. Sin embargo, si uno se atiende, por ejemplo, a una revisión de los escenarios de práctica profesional, se va a dar cuenta que la inmensa mayoría de trabajadores sociales están al servicio de las empresas, de los empresarios. Y eso es grave, porque en una empresa, en una fábrica, en una oficina, en una propia universidad, la función que se le ha asignado al trabajador social no es la del trabajo social, tiene formas extrañas. Talento humano, por ejemplo, gestión del talento humano. ¿Y qué es lo que hace el trabajador social? ¿Qué es lo que el dueño de la empresa, la misión de la empresa, la visión de la empresa, los objetivos de la empresa, se trazan para mantener, para preservar, para conservar su fin de estar en este mundo? En la mayoría de los casos, conseguir plata. ¿Y cuál es la función del trabajo social o del trabajador social al interior de la empresa? Garantizar que esos operarios, que esos obreros cumplan de una manera específica con ese papel, con ese rol, con esas obligaciones, con esos compromisos que le han sido delegados por un jefe, por un patrón, por el dueño de la empresa, por un gerente o por un supervisor. No va más allá. Uno no puede llamarse a mentiras al pensar que el trabajador social se esmera por el bienestar de los trabajadores sociales, de los trabajadores en una empresa, en tanto que el trabajador social simplemente es otro empleado más de un patrón, de un dueño, de un jefe, que dicta qué se puede hacer y qué no. De hecho, eso es muy particular
porque el puesto de talento humano que se supone lo ocupan tradicionalmente los trabajadores sociales, lo disputan con los psicólogos, pues con algún tipo de psicólogos por lo menos. ¿Cuál es la función del trabajo social entonces? Otra cosa sería cambiar el nombre de la práctica que se está ejecutando, ¿cierto? Porque una cosa es pensar el trabajo social disciplinarmente, en tanto comprometido con lo social, y otra cosa con lo empresarial. Y es un poco lo que se ve hoy. No sé, yo he tenido la oportunidad de trabajar en regiones de conflicto grave, como Córdoba, por ejemplo, con, con instituciones como la Unidad de Restitución de Tierras. Y era muy extraño pensar dónde estaba el trabajador social, del lado de quién y procurando qué. ¿Cierto? Y el trabajador social en una institución como esta que señalo está para servirle a la institución Unidad de Restitución de Tierras. Como estaría para servirle a Ecopetrol o al Éxito o a Postobón o a Coca-Cola, no a la sociedad, no a los trabajadores. Y creo que aquí habría que hacer una primera revisión en tanto a objetivos. Inicialmente, por ejemplo, los sindicatos, en el caso de este país, llegan imaginariamente con ese ideal europeo también de organizar trabajadores y de procurar condiciones mucho más saludables, mucho más justas, mucho más equitativas, mucho más acordes con las necesidades de eso que hemos venido dando en llamar en la modernidad. Y sin embargo, para el caso, por ejemplo, de Colombia, los sindicatos fueron creados por la Iglesia Católica. Los primeros sindicatos fueron de la Iglesia Católica y fueron precisamente para evitar que los trabajadores se volvieran, como ahora tanto cacarean algunos, comunistas o castrochavistas o socialistas, para evitar que ellos buscaran una reivindicación real, concreta, sobre sus derechos. Los trabajadores terminan asociándose a sindicatos que están organizados por curas y que promueven más bien la obediencia, la serenidad, la tranquilidad, el cuidado de los intereses de la empresa, del patrón y no de los trabajadores. Pongo el ejemplo de los sindicatos porque con el trabajo social funciona algo semejante, ¿cierto? Y es que el trabajador social se supone es una especie de puente de transición entre un esquema socioeconómico específico y unos intereses particulares de la sociedad que resultan imperativos, que resultan necesarios. Y sin embargo, cuando el trabajo social está siendo pagado por la alcaldía, uno que puede esperar, que esté en función de los ciudadanos o que esté en función del alcalde. Y uno empieza a ver los proyectos. Ahora mismo, por ejemplo, en el caso bogotano, a mí me asombra, aunque no es la única parte donde está pasando, lo que está sucediendo en el caso de algunos sectores del sur de Ciudad Bolívar. Esos desalojos absurdos con una carga de fuerza que es ignominiosa, que es vergonzante, y uno se pregunta, ¿dónde están los trabajadores sociales allí? ¿Dónde están las facultades? ¿Dónde están los departamentos de trabajo social, las escuelas de trabajo social? ¿Dónde están? ¿Del lado de quién? Cuando se organizan ellos, trabajadores sociales o estudiantes de trabajo social, para intervenir, para mediar, para morigerar, para tratar de frenar un poco esos absurdos que en contra de la sociedad funcionan, ¿cierto? Es más fácil que la policía misma lleve un trabajador social para convencer a la gente de que el absurdo que van a cometer con ellos es justo. Es más fácil eso. No es un secreto que Ecopetrol contrata a trabajadores sociales para ir a despojar campesinos de sus tierras para poder hacer sus intervenciones, y que igual lo ha hecho las empresas públicas y lo han hecho otra cantidad de instituciones en las que el trabajador social se convierte simplemente en una herramienta para poder abusar del otro. Esto no lo enseñan en las facultades, no, esto no se lo enseñan a nadie. Pero el hambre mismo, hace unos días en otra conversación planteaba cómo
tratar de educar con hambre es muy duro. ¿Cierto? Tratar de educar con hambre es muy duro. Y yo creo que tratar de ejercer el trabajo social con hambre es tanto o peor de complicado. Porque el trabajo social se debe a un salario, se debe a unas condiciones laborales, tiene que obedecer y si no lo echan. Pero entonces allí es donde creo, y justo ese es el punto en donde creo que es importante hacer este tipo de reflexiones en torno a lo que está pasando con el trabajo social. ¿Qué está haciendo el trabajo social? ¿Cómo está organizado? ¿Para qué está organizado? ¿En dónde está organizado? ¿Para qué se estudia trabajo social? A mí me sorprende. Yo llevo casi 20 años, yo creo que ya 20 años, en las distintas escuelas de trabajo social, presentando cursos de humanidades, ¿cierto? Cursos de humanidades. Y es muy interesante ver ese espíritu maravilloso con el que llegan estas personas a estudiar el trabajo social, con esas respuestas un poco ingenuas y teñidas de belleza, de querer ayudar, de querer aportar, de querer colaborar. Pero en esos 4 o 5 años, ¿en qué se convierten? ¿Cierto? ¿Qué los diferencia? ¿Cuál es el tipo de contexto realmente que tienen? Ahora, uno podría pensar, bueno, es un asunto que no es solamente del trabajo social, sino que tiene que ver con otras disciplinas. Pero es que las otras disciplinas no se están vendiendo como fórmulas para tratar de mediar entre unos marcos, unos esquemas sociales y unas ciudadanías necesitadas de ellas. ¿Cierto? El trabajo social sí. Y ahí es donde creo que tenemos que empezar a revisar cosas. Lo primero, el trabajo social disciplinarmente es algo por lo menos nuevo. Un poco más de 50 años de existencia. Contrario a lo que pasa con otras disciplinas que tienen 200, 300, 500 años, 2000 años de existencia, el trabajo social es relativamente nuevo. Pero se piensa el trabajo social, quizás, y esta es mi invitación aquí, quizás el trabajo social deba empezar por asumir su mayoría de edad. Es decir, por pensarse desde el sí mismo y no desde los demás. Pero el trabajo social latinoamericano o colombiano se está pensando en contexto colombiano o latinoamericano. Y creo que son 2 o 3 exponentes más o menos reconocidos los que se tienen y que siempre apelan por defecto a trabajo social, por lo menos en textos norteamericanos, pero alguno que otro francés. Y entonces uno tenía que pensar, bueno, ¿qué podría aportarnos el trabajo social norteamericano en términos teóricos, en términos metodológicos o en términos disciplinares para ejercerlo aquí o para pensarlo aquí en un contexto en el que hay unos abismales distancias sociales, en el que hay unos problemas que no se intuyen ni siquiera en otras sociedades, en los que tendría que pensarse el trabajo social por sí mismo. ¿Cuáles son las citas? Cuando uno revisa las citas en los artículos del trabajo social, uno queda espantado y dice, pero bueno, y aquí no se está pensando el trabajo social. En Colombia no se piensa el trabajo social con la cantidad de problemas. Eso es como cuando uno está pensando en el conflicto armado, que encuentra una cantidad de estudios norteamericanos sobre las guerrillas, sobre las contraguerrillas, y bueno, y aquí no es donde surgen todos esos fenómenos que nos darían la autoridad moral, académica, intelectual para pensarnos en términos disciplinares. Quizás habría que asumir la mayoría de edad académica, intelectual, para podernos pensar como quienes piensan ejercer una disciplina. El trabajo social es muy importante. Sí, ¿quién la está pensando? ¿Dónde la está pensando? ¿Cómo se organizan los estudiantes de trabajo social en las distintas universidades para intervenir en sus propias realidades, en las realidades que son propias de la institución misma en la que están formándose? Yo tengo la oportunidad de ver en algunas instituciones, bueno, ¿qué hacen los estudiantes de trabajo social? ¿Cómo se comportan frente a los problemas mismos que la universidad o la institución universitaria en la que se están formando les está presentando como desafíos de manera constante?
por lo menos a mí, que como observador desprevenido, desinteresado, a mí no me, ni me quita ni me pone, eh, me da tristeza, porque no hay esa tal organización, ni entre los profesores de trabajo social, ni entre los estudiantes de trabajo social, tampoco la hay en otras disciplinas, pero digamos que en este caso que nos interesa el trabajo social, mucho menos. No hay fórmulas de organización que nos permitan reivindicar mejores condiciones frente a las distintas problemáticas que hay. Y esas soluciones algunas veces vienen más fácil de otras disciplinas, de otras fórmulas. A mí yo tuve la oportunidad de hacer buena parte de mi vida en la Universidad de Antioquia y me parecía extrañísimo cómo la Escuela de Trabajo Social era quizás la menos activa en términos propositivos. ¿Cierto? Era más fácil encontrar gentes de la ingeniería o gentes de sociología o gentes de otros, de artes. Pero las propuestas desde el trabajo social supremamente escasas y supremamente disgregadas. No hay un cuerpo de trabajadores sociales que se pueda ir constituyendo allí. Puedo poner un ejemplo que nos ayudaría a entender esto muy fácil. Una disciplina como la historia, ¿cierto?, tiene maestrías en cuanta universidad quiera. Hay por todos lados maestrías en historia, especializaciones en historia. Y uno va a ver, por ejemplo, para que nos demos cuenta del trabajo social, dónde están y desde cuándo las maestrías en trabajo social. Vamos a ver que cuando una sociedad reconoce un ejercicio profesional como fundamental, como necesario, como importante, lo primero que hace es formar, ¿cierto? Formar una cantidad de ciudadanos en esa disciplina, especializarlos, potenciarlos, ofrecerles alternativas para que ellos se formen. Hasta hace un par de años aquí no había maestrías en trabajo social, ahora mismo está la del Valle, la de la Universidad Nacional. Pero dos maestrías que son muy nuevas, son súper recientes, en trabajo social. Cuando están saliendo y saliendo profesionales del trabajo social, en el caso, por ejemplo, de Antioquia, de 7 universidades distintas. ¿En qué se van a formar ellos? ¿En qué se van a especializar? ¿En qué van a potenciar toda su capacidad? Entonces tienen que ir a la psicología o tienen que ir a la sociología porque en su propia disciplina no hay capacidad de formar maestrandos, magísteres, que legitimen autoridad académica en ese saber. Entonces ahí hay un asunto grave. Ahora bien, uno tendría que ir entonces a la disciplina como tal. Y entonces, por ejemplo, en América Latina se pregonan distintos momentos, unos momentos de preconceptualización, de reconceptualización, de postconceptualización del trabajo social para el caso de América Latina. Pero ¿y en qué quedó eso? Son momentos que duraron por allá en la década del 60, del 70, del 80, del 90 y hoy. Creo que un desafío tremendo que tiene el trabajo social es pensar si su ejercicio profesional no está ya mandado a recoger en términos nominales. Ojo, en términos de nombre. Si eso no es falsa publicidad, publicidad engañosa, el trabajo social. Es decir, el trabajador social realmente está aquí. ¿Dónde está el trabajo social en términos prácticos? Yo lo he reivindicado en muchos escenarios. El verdadero trabajo social, el real, el concreto, está en los líderes sociales. Líderes comunitarios, líderes barriales, que se la juegan todos los días desarrollando estrategias, buscando fórmulas para enfrentarse a unos andamiajes jurídicos, legales, institucionales, administrativos, desde los cuales puedan contribuir a mejorar las condiciones de determinado sector o determinado grupo o determinado gremio. Allí hay trabajo social. Y son, en la mayoría de los casos, en la inmensa mayoría de los casos, seres humanos con una curiosidad tremenda, con una capacidad de entrega total, que nunca fueron a estudiar trabajo social. Algunos, por supuesto, estudiaron derecho, otros se van, estudian ingeniería, estudian arquitectura, estudian otras cosas. Pero se necesita estudiar trabajo social, ¿para qué? Yo creo firmemente que el trabajo social es necesario en sociedades tan desiguales como esta. Creo que el lugar del trabajador social
es determinante en este tipo de sociedad. Pero también estoy convencido de que el título de trabajador social es una farsa. Es una farsa. Yo tengo un grupo inmenso de conocidos y de amigos y de gente con la que trabajo a diario que tienen ese título de trabajo social. Y es muy interesante ver cómo ellos, como seres humanos, tienen todo para darlo y lo dan. Por supuesto que sí. Pero cuando tienen que enfrentarse institucionalmente a esos andamiajes, a esos aparatajes, no pueden decir nada, no tienen que decir nada. Son otro ciudadano más, sin experticia, sin habilidad. Y tienen que padecer exactamente la misma desigualdad, la misma segregación, el mismo malestar del ciudadano del común, aunque se hayan formado dentro del trabajo social. ¿Para qué el trabajo social entonces? Si el trabajo del trabajador social lo puede hacer un líder comunitario, si el trabajo del trabajador social lo puede hacer un psicólogo, un administrador de empresas, un tecnólogo, ¿para qué el trabajo social en términos disciplinarios? Esto me hace acordar de algo realmente terrible, que a mí por mucho tiempo me dio risa, pues, y con lo que me gané muchos problemas al denunciarlo. Y es que yo estudié historia en la Universidad de Antioquia, y en los primeros 30 años del departamento de historia no se publicó un pasquín, una hoja, una revista, nada. Y se graduaron en 30 años 26 historiadores. O sea, a un costo altísimo para la universidad. En 30 años se graduaron 26 historiadores que, a su vez, terminaron siendo taxistas, muy buenos psicólogos, muy buenos antropólogos, pero nada de historia. Había algunos profesores allí maravillosos que yo admiro y sigo reconociendo, pero ¿para qué estudiaban historia? ¿Para qué se graduaban de historiadores si todavía hoy no hay historia que legitimar o que reconocer? Algunos me dirán que eso es trágico. Pues mira a ver quién le escribía los discursos a Uribe si no son los historiadores. Mira a ver quién está negando el lugar de las víctimas, sino el director de una casa de la memoria que presume tremendamente de ser historiador. ¿Para qué historia entonces? O sea, si la historia va a asumir como el trabajo social el lugar de los vencidos, desconociendo que la realidad entera está dotada de una cantidad de sujetos, de individuos, de ciudadanos que están necesitando de ese ejercicio profesional con una ética realmente fundamentada, y no se lo estamos dando. ¿Para qué? ¿Cierto? ¿Para qué el trabajador social si va a salir a arreglar la cuartelera de cumpleaños de una empresa, a diseñar la fiesta de fin de año o a organizar el evento en el que el gerente presenta la reestructuración con la cual va a despedir a la mitad de los empleados? O como está pasando ahora en esta situación de pandemia, es el trabajador social o el jefe de talento humano el que simplemente llama y dice: oiga, no le vamos a pagar, le vamos a cancelar el contrato, le vamos a pagar únicamente la mitad. Para eso se estudia trabajo social. Ese trabajo lo hace más bonito, más efectivo, además, menos doloroso, un abogado. Porque uno sabe que con el abogado no pelea, uno del abogado no espera una actitud de respeto por la humanidad, sino de intachable comportamiento frente a la norma. Entonces, pensar el trabajo social yo creo que sí es muy importante. Y es muy importante en tanto que esos procesos de liderazgo barrial, de liderazgo institucional, de liderazgo comunitario, deberían estar encabezados, liderados por trabajadores sociales serios, capaces, comprometidos. Miren, yo recién terminé contrato con una institución con la que formaba estudiantes en trabajo social. Y era increíble, por ejemplo, el desdén que había allí por los eventos sociales. Entonces uno les decía: vamos a un congreso. No, un congreso, no tengo tiempo. Leas este libro. No, está muy grande. Y eso pasa con otras disciplinas. Claro que pasa, por supuesto que sí. Reconózcase con otro, con el de otra disciplina. No, yo soy el trabajador social. Pero ¿y entonces? ¿Dónde está lo social? Y creo que el gran problema es una pregunta básica que tendrían que resolver los estudiantes de trabajo social, por lo menos desde el primer
momento de su formación, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia que usted encuentra entre lo social, por ejemplo, y lo comunitario? Entre la sociedad y la comunidad. Pero sin ni siquiera pueden responder por lo básico, ¿cuál es el objeto de intervención del trabajo social? Uno les pregunta, no la sociedad, no los problemas, pero ¿cuál es el objeto de estudio del trabajo social? El contexto. Vamos a ver, si es el contexto, ¿cuál es el acercamiento que desde los niveles de formación, desde los distintos niveles de formación, puede tener? ¿Cuál es la formación en contexto latinoamericano, colombiano o suramericano tiene un estudiante de trabajo social? ¿Cuál es el acercamiento real a esos problemas? ¿Cuál es la producción del trabajo social? Uno va a ver, yo en la feria anterior del libro me puse a buscar qué libros nuevos de trabajo social había y daba tristeza intentar buscar libros de trabajo social. ¿Cuál es la producción académica en términos reflexivos, por ejemplo, del trabajo social o de los trabajadores sociales para el caso colombiano, que tienen todo el material? O sea, no hay un laboratorio social, un laboratorio humano para pensar al hombre, para pensar al ser humano, para pensar al ciudadano, para pensar la ciudadanía. No hay uno mejor que este colombiano. Porque aquí están todos los problemas a la orden del día y son gratis pues de ver. Uno simplemente se asoma a la ventana, corre la cortina y ahí están los problemas. ¿Dónde está la producción académica que nos permitiría acercarnos a esos problemas procurando comprenderlos para proponer alternativas? ¿Cuál es la participación de trabajadores sociales, por ejemplo, en la administración municipal o en la administración departamental o en la administración nacional? ¿Dónde está el trabajo social allí? ¿Qué dicen los trabajadores sociales como individuos, como profesionales, pero también como sujetos agremiados en algunas asociaciones de trabajadores sociales frente a los problemas, frente a las tragedias, frente a las catástrofes, frente a las injusticias, frente a las situaciones reales, concretas que vive el país? Y entonces allí es donde se legitiman realmente los saberes. Esto no tiene que ver con el trabajador social solamente, no. Las escuelas de ingeniería tendrían que salir a decir también respecto de los puentes que se caen, ¿cierto? Respecto del sobrecosto de las obras tendrían que salir. Pero digamos que en este momento lo básico es pensar al individuo, y si el individuo, el sujeto, el ciudadano, se confía en el trabajador social para que éste intermedie en procura de condiciones mucho más apropiadas de existencia, ese trabajador social merece esa confianza. Hoy hasta las encuestas del CISBEN las hacen normalistas, las hacen bachilleres. Ya no es como hace 10 años un trabajador social el que iba y visitaba las casas y contaba cuántas ollas habían y qué marca era la licuadora. No, hoy hasta un bachiller es contratado para eso. ¿Cuál es la dignidad del profesional del trabajo social frente a las instituciones o para hablarle a la ciudadanía desde su construcción epistémica? ¿Cuál es la epistemología del trabajo social? ¿En qué está fundada? Entonces lo que yo veo, y es una mirada sesgada precisamente por mi observación desprovista de intereses más allá de las del observador, ¿cuál es ese punto de quiebre que se necesita para que el trabajador social empiece a pensar su sociedad, empiece a pensarse como trabajador social y no como obrero de una fábrica que está al servicio de un patrón? ¿Cuáles son las grandes obras del trabajo social en el caso latinoamericano o en el caso colombiano? Un país que ha tenido guerrillas tremendas, un problema de paramilitarismo espantoso, unas bandas en los barrios que no se comparan con las de ningún otro país latinoamericano, unos niveles de corrupción espantosos. ¿Qué está haciendo el trabajador social? ¿Dónde están las reflexiones desde el trabajo social allí? ¿Dónde están las reflexiones por facultad frente a cada uno de estos escenarios? Ahora mismo estoy
adelantando una búsqueda de información desde el trabajo social para atender todo este asunto del aislamiento. Y brillan por su ausencia las reflexiones desde el trabajo social. Repito, abundan las de la economía, las de la política, las de la medicina, ahí están por todos lados. ¿Y dónde están las reflexiones del trabajo social frente a esta pandemia, frente a este aislamiento, frente a este confinamiento y lo que ha resultado de ella en términos de individuos, en términos de ancianos, en términos de niñez, de procesos educativos, de procesos laborales? ¿En dónde están esas reflexiones desde el trabajo social? ¿Cuándo salen esas publicaciones? ¿Cuándo levantan la mano para decir, hey, mira, tenemos esto? Yo estoy pendiente de todos estos seminarios y cursos que en relación con estas condiciones de aislamiento se vienen presentando ahora, y encuentro seminarios desde la medicina, desde la sociología, desde la ciencia política, para tratar de entender todo este asunto o para asumir con responsabilidad, digamos, la coexistencia con los demás. ¿Y dónde están las del trabajo social? Porque hay quienes se molestan porque uno haga esa pregunta. Hay quienes asumen que el trabajo social es una especie, como en sus orígenes, de iglesia. Entonces ellos andan repitiendo frases un poco vacías, un poco cocas, que tienen que ver con que no, el trabajo social comenzó siendo asistencialista y era confundido con la caridad. ¿Y hoy qué es el trabajo social? Que reparte el mercado de final de año, la ancheta. ¿Qué hace el trabajo social hoy? Bien, si antes era asistencialista, ¿hoy qué es? Escapista. Trata de huir de los problemas para no tener que decir, porque le da temor ser asesinado, como pasa en este país con los líderes sociales. ¿Qué hace el trabajador social hoy? ¿Cierto? ¿Qué hace? Se dedica al escritorio, a trazar números, fechas. Entonces no es social. No es social, es administrativo, ¿cierto? Es una especie, el trabajador social en la empresa se convierte más en eso, en una especie de auxiliar administrativo con sonrisa bonita para dar malas noticias. Y yo creo que eso hay que repensarlo, y hay que repensarlo a la luz justamente de las inmensas posibilidades que tiene una disciplina social como el trabajo social en un contexto tan cargado de problemas como este en el que nos estamos moviendo, ¿cierto? Entonces aquí habrían varios asuntos que ir precisando. Uno, primero, la necesidad de repensarse disciplinarmente en contexto, a partir del propio contexto. Es que pensarse a la luz del contexto de los demás es una maravilla de fácil. ¿Cierto? Pensar que somos Suiza, esto es espantoso. A mí me gusta, hay un estudiante de trabajo social que en estos días me compartía algo muy bonito, y decía que quería vivir mostraba en un pueblo y decía que quería vivir allá, y el pueblo era de Suiza, según su lectura. El pueblo no era Suiza, el pueblo era Jericó, pero de la manera que estaba enfocado el pueblo, y le pasa como al turista, ve, esto se parece a Holanda, esto se parece a... ¿Y cuándo nos vamos a reconocer por lo que somos? ¿Cuándo vamos a ser trabajadores sociales colombianos? Y no franceses, o mexicanos, o argentinos, o... Es más, ¿cuándo vamos a mirar los modelos de trabajo social que han resultado efectivos en términos profesionales, en términos sociales, en términos humanos, en este planeta? Seguimos pensando que el trabajo social es Estados Unidos. Pues es un fracaso el trabajo social en Estados Unidos. O sea, no es sino que ver la cantidad de pobres, de violencias, de injusticias, de desprotegidos que hay, las formas en que se está abordando en este momento toda esta contingencia, para entender que el trabajo social allá simplemente es una cosa muy bella, ¿cierto? Y es lo que ellos mismos llaman servicios sociales. No, es que es un servicio únicamente que yo le presto. Servicio social que le presta el Estado o que le presta la institución. Servicios sociales. Pero ¿y por qué no pensar en el trabajo social, por ejemplo, en Dinamarca, en Suecia, en Finlandia, que son sociedades que tuvieron que salir del abismo más espantoso
en términos de la forma en que quedaron después de la Segunda Guerra Mundial, y han logrado llegar a unos estándares de existencia bastante armónicos. ¿Por qué no pensamos al trabajo social de allá? ¿Por qué no lo tomamos como referente para empezar a revisarnos? ¿Por qué tenemos que utilizar simplemente el que nos llega más fácil? Aunque ahora a todos se llega de la misma manera, por internet se puede llegar. ¿Por qué no pensarnos como trabajadores sociales? ¿Por qué no darle ese lugar al trabajador social? Bueno, ¿por qué no darse el trabajador social ese lugar en la empresa? No del jefe de talento humano. No del jefe de talento humano, sino del trabajador social que está para diseñar estrategias, para crear alternativas, para buscar soluciones, para encontrar puntos de mediación entre los conflictos y no para lograr la obediencia y el sometimiento en virtud de los intereses de un patrón, de un jefe o del dueño de la empresa. Quizás el trabajador social allí tendría que pensarse. Todos estos 290 casi asesinados que van desde la firma del Tratado de Paz en Colombia, esencialmente son trabajadores sociales, son campesinos que estaban organizando su comunidad, que estaban diciéndole por dónde trazar el río, cómo tenían que cuidar el monte, cómo tenían que proteger los recursos, en contexto. Esa muerte de líderes sociales, quizás quien más tendría que decir frente a ella serían las escuelas de trabajo social. Hey, ¿qué está pasando con nuestros trabajadores sociales empíricos? Pero las escuelas de trabajo social no dicen nada frente a eso. Los están matando a razón de uno por día, ¿cierto? Y no dicen nada. Se quedan callados, se hacen cómplices de alguna manera con ese silencio, cuando como instituciones de educación, de formación y también de profesionales deberían estar diciendo, pero ¿por qué no dicen nada? Porque esos 200 y pico de líderes sociales, 290 líderes sociales que han matado desde la firma del Tratado de Paz, no tenían tarjeta profesional. Porque no fueron a un aula a escuchar cátedras. Por eso no decimos nada. Son más trabajadores sociales que cualquiera de esos líderes sociales. Yo creo que el líder social, tenga o no tenga tarjeta profesional, haya pasado o no por las aulas, es esencialmente un trabajador social, un ícono, un líder. A mí me encantaría poder ver dónde están las esculturas, las imágenes, las pinturas, los auditorios nombrados con los nombres de los líderes sociales asesinados, porque esos sí que son trabajadores sociales. Me encantaría ver esos foros en los que son invitados los líderes sociales para enseñarle a los trabajadores sociales en formación cómo se trabaja por la comunidad. Allí es donde está el verdadero trabajo social. Yo sé que hay gente a la que no le gusta que yo lo diga. Quieren que yo salga y diga que es la profesión más linda del mundo y eso es el Día del Trabajador Social, tanto en México como en Colombia, que celebran los dos además ahora. Eso quieren que les hagan fiestas y que les den flores y regalos y discursos de agradecimiento. ¿Por qué? ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es su función en esta sociedad? ¿Cuál es el proceso que están adelantando esos trabajadores sociales en sus propias comunidades, en sus propios barrios, en sus veredas, en sus propias instituciones, en los salones de clase? Yo no sé si a mí me escuche algún profesor de trabajo social aquí, quizás. Pero es muy interesante que piensen qué pasa en ese salón de clase de trabajadores sociales o de estudiantes de trabajo social cuando se les propone que hagan un ejercicio en grupo. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo se organizan? Si es que se organizan. ¿Cuál es la actitud que asumen? Tanto en primer semestre como en el último semestre. ¿Cuál es la diferencia que hay entre el estudiante de trabajo social de último semestre y el de cualquier otra disciplina que no se formó para lo social, sino para los números o para la administración o para lo que sea? Todos terminan disfrazados con el mismo vestido prestado, con el mismo peinado aplanchado, con los mismos zapatos alquilados,
porque no fueron capaces de pensarse desde su propia autenticidad, desde su propia disciplina, desde su propio marco de contexto. Esto es bien interesante porque cuando usted piensa en las universidades, por ejemplo, como esos grandes centros de formación para mejorar condiciones, a mí se me ocurre pensar lo que es las conductas ambientales. Y no hay lugares donde más desperdicien plástico que en las universidades. Y porque una universidad no dice, no, aquí no se consumen vasos de plástico, por ejemplo. Aquí las basuras van a ser tratadas de otra manera, ¿cierto? Es pensarse desde lo que se tiene, no desde el problema que me llegó de moda, ¿cierto? Es pensarse en contexto, en la propia realidad, en las propias necesidades, en las propias expectativas, en las propias posibilidades. ¿Quién es mejor acaso? ¿El trabajador social de una universidad pública estrato 6 o el trabajador social de una universidad privada estrato 2? ¿Quién es mejor? Son trabajadores sociales. Y sin embargo es clarísimo que no es lo mismo graduarse de trabajo social de Bolivariana que de Uniminuto o que de cualquiera de las otras, ahora que los gradúan también en educación virtual, que de la Luis Amigó. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la producción del trabajador social aquí? Si hacemos el evento, si organizamos, logramos organizarnos como profesionales del trabajo social y organizamos, bueno, vamos a hacer el evento para agremiar las ideas y la producción del trabajo social en los últimos 30 años, ¿qué queda? ¿Qué se va a mostrar? ¿Qué se va a mostrar? Vamos a seguir amparados en esa multidisciplinariedad desde la cual nos estamos construyendo como disciplina y entonces no tenemos ni una epistemología propia ni unas metodologías propias. Yo creo que ninguna disciplina nace hecha, todas se van construyendo, pero ninguna lo es en la medida en que se quede en la excusa, sino que empiece a asumirse con una mirada crítica, con una mirada cuestionadora, porque solo desde ahí es que se mejora, es que se posibilita, es que se ubica. Pero si todos terminamos dándonos aplausos y sobándonos el saco, terminamos con una reunión del Congreso, ¿cierto? Todo el mundo llamándose doctor, doctor, doctor y nadie hace nada. Con los trabajadores sociales pasa lo mismo. Todo el mundo, no, el trabajo social es una maravilla, es una bella, es bello, es maravilloso. Pero ¿qué estamos haciendo? Hey, ¿qué has hecho? ¿Dónde está su producción? ¿Cuáles son sus formas de intervenir, por ejemplo, en la definición de políticas públicas acordes con las necesidades del contexto? ¿Cuáles son sus formas, sus metodologías para entrar a trabajar con esas bandas de barrio que arrasan con las pequeñas economías en los distintos sectores del país? Ahí es donde está el trabajo social. Que eso no se puede mostrar en un congreso, que claro que se puede mostrar. Si se trata de mostrar, eso no puede escribir artículos, claro. No se pueden hacer libros, por supuesto. Pero ¿y dónde están? No sé si ustedes, pero yo reviso las revistas de trabajo social buscando a ver cuáles son las líneas de pensamiento acordes con el contexto. No hay una mejor manera de mantenerse uno actualizado respecto de una disciplina que a través de las mismas revistas que disciplinarmente se producen. Y en este país hay una tradición de revistas geniales, que hay revistas maravillosas en distintas disciplinas, totalmente respetables, admirables y que proponen. Revísenlas de trabajo social. Revísenlas y me cuentan. A ver si es que de verdad es que yo estoy hablando desde el otro como un extraño y no desde el otro como un sujeto de observación reflexiva seria. ¿Dónde está la producción del trabajo social? ¿Dónde están las revistas de trabajo social hablando de nuestro contexto y de nuestros problemas? ¿Dónde están esas revistas dando cuenta de las metodologías de intervención, de las fórmulas para producir caminos que armonicen, por ejemplo, este proceso de paz entre los ciudadanos? Ya no a nivel institucional, que sería lo ideal, pero por lo menos entre los ciudadanos. ¿Dónde está el trabajo social en la escuela? Porque en todas las escuelas es obligatorio hoy tener psicólogo y tener un especialista en cultura física. ¿Y por qué en las escuelas no hay también obligatoriedad de tener un trabajador social que medie entre los estudiantes o entre las familias de la institución o entre los propios profesores
que en muchos casos no logran encontrar vías de encuentro. Entonces, como ustedes se dan cuenta, aquí hay una beta gigantesca para poder cuestionar, para que salgan a defender, para que salgan a construir, a proponer como trabajadores sociales. Yo no tengo el título, por lo menos no lo tengo en términos institucionales, pero 20 años trabajando con trabajadores sociales en las aulas, creo que sí me han permitido ir construyendo una mirada bastante clara de lo que viene representando el trabajo social en términos de este contexto en el que nos estamos moviendo. Muy bien, les agradezco por haber estado en estos ambonios, haber participado con sus preguntas, con sus dudas. Ya nos veremos nuevamente en el próximo encuentro. Feliz resto de jornada.